¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahí está. Vamos a empezar hoy la clase de El Ochenio de Odría, la convivencia y el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Tres presidentes interesantes, algunos controvertidos. Y empecemos con el primero, ¿ya? Un segundito, vamos a compartir la imagen. ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Mira, ya llegamos a la década del 50, ya qué rápido, ¿no? Qué rápido. A ver, aquí está. Aquí está. Entonces, ahí está, listo. Como siempre, sus preguntas, sus dudas. Y aquí estás viendo a uno de los tantos presidentes de Perú que han sido de provincias, ¿no? A veces uno tiene la idea, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Uno tiene a veces la idea de que la mayoría de presidentes han sido de Lima. No, más bien creo que habría que hacer un repaso, me refiero a que un listado, ¿no? Pero más bien la mayoría fueron provincianos. Miren, por ejemplo, a ver, rápidamente, ¿ya? Leguía era de Lambayeque. Augusto B. Leguía era de Lambayeque. Suma, mira, desde Leguía, ya, de Lambayeque. Sánchez Cerro era piurano. Sánchez Cerro era piurano. Bustamante y Rivero era de Arequipa. Bustamante y Rivero era de Arequipa. Billinghurst era de Arica. Billinghurst era de Arica. Pierola era también arequipeño. Entonces, no todos han sido de Lima. Y este personaje, este gran presidente, para muchos uno de los mejores, para otros no, eso ya depende, ¿no? Pero, por ejemplo, para Vargas Llosa, no, fue nefasto, ¿no? Bueno, Vargas Llosa, fue nefasto. Pero para la gran mayoría, tú pregúntale por Odría, te van a decir, Odría, habla con tu abuelito, y te va a decir Odría lo máximo, ¿no? Y van a evocar esa gran época de Odría. Veamos. En la clase pasada nos quedamos en el gobierno de Bustamante y Rivero. Ya vamos a hacer un repaso rápido de la clase pasada. El gran aporte de Bustamante y Rivero, que fueron varios, es el decreto de las 200 millas, ¿no? Bustamante tenía todas las condiciones para ser considerado uno de los mejores presidentes. En serio, en 3 años creo que hizo lo que otros no hacen en 6 años. Pero a Bustamante y Rivero le faltó algo que es crucial en los políticos: el carácter del político. Y carácter joven no es gritar, cuidado, ese no es carácter. Es saber enfrentarse a la situación y ordenar las cosas. Es ser claros en las ideas. Y si eres presidente, poner tu condición, ¿no? Yo soy el presidente, aquí mando yo. Bustamante y Rivero no lo tenía. Lamentablemente no lo tenía. Aya de la Torre se dio rápidamente cuenta de eso y bueno, no se puede negar que el APRA provocó una crisis, ¿no? La clase pasada te hablé de un intento del golpe de Estado de la Marina, del cual el APRA estaba involucrado. En esa época, las universidades nacionales, como San Marcos, la mitad más uno era aprista. Era común ser aprista en esa época, como después será común ser de izquierda en la época de los 80. Así de simple, ¿no? Quiere decir que la izquierda ocupó el lugar del APRA, claro, a nivel universitario, ¿ya? En los 80, hoy las cosas han cambiado mucho, ¿no? Mucho, mucho. Bien, entonces, por la crisis del APRA, por el intento del golpe de Estado de la Marina, entonces el ejército tomó el control y con la famosa Revolución Restauradora de Arequipa, así se llamó, Odría desde Arequipa dio un golpe de Estado. Ahora, no es que sea de Arequipa, no, Odría era de Junín, provinciano, ¿ah? Y repito, no es el único provinciano, ¿ah? Ya, por si acaso. Ya, digo eso porque a veces algunos creen que no, que hemos tenido pocos presidentes provincianos. No, no. Más bien hemos tenido muchos presidentes provincianos. El mismo Ramón Castilla no era de Lima, el mismo Ramón Castilla era de Tarapacá, el provinciano de Tarapacá. Ya, por si acaso, aclarando eso, ¿no? Siempre es bueno aclarar las cosas. Bien,
Eh, entonces gustó a la población, ¿sí? Que otra vez un provinciano llegó a lo más alto, que es ser general. Odría dio un golpe de Estado y su frase de hechos y no palabras lo va a cumplir. Ahora, se puede hablar de suerte en algunos presidentes, eso sería para discutirlo, ¿no? Tuvo buena suerte tal presidente, tuvo mala suerte. ¿Por qué digo eso? ¿No? ¿Por qué, qué tiene que ver la suerte? Porque cuando Odría empezó a gobernar, él tuvo la suerte de que un acontecimiento mundial permitiera que Perú tenga mucho dinero por el aumento de la exportación. A ver, yo sé que tú lo sabes. ¿De qué guerra me estoy hablando? ¿De qué guerra estoy hablando? Esa guerra es importantísimo y es una pregunta común acerca de qué guerra benefició a Perú durante el gobierno de Odría mediante el aumento de la exportación. Claro, la guerra de Corea. Así es. Te cuento un poquito sobre eso, ¿ya? Te cuento un poco sobre eso. En 1950 estalló la guerra de Corea, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur. Entonces, hoy se sabe, por investigación, tú sabes que en la historia se tiene que investigar mucho, por eso la lectura es la clave de la historia, que leer mucho. Los investigadores hoy saben, eso te lo puede decir cualquier experto, que Estados Unidos, escucha esto, gastó más dinero en la guerra de Corea que luchando contra Alemania. Ojo, estoy diciendo luchando contra Alemania, no estoy diciendo en toda la Segunda Guerra, ¿ya? Siempre aclarando. Entonces, hoy se sabe que Estados Unidos invirtió más en la guerra de Corea que luchando contra Alemania. O sea, como que Estados Unidos fue más o menos benévolo con Alemania. ¿Por qué? Ya es entrar a otro terreno. Como invirtió mucho dinero en esta guerra, Estados Unidos, para vestir a sus soldados, porque envió miles y miles, y la ropa se desgasta de un militar. Entonces, Estados Unidos demandó cantidad de algodón, toneladas, al punto de que a España se le acabó lo que tenía de materia prima. Entonces, Estados Unidos necesitaba algodón así urgente y España nos recomendó. Entonces Estados Unidos habló con Odría. Odría iba a su segundo año de gobierno y le dijo si Perú se comprometía a proporcionar algodón de acuerdo a lo que ellos demandaban. Y siempre te voy a decir esto, cuando Perú asume un reto y se convence de que puede, por supuesto que lo logramos. Perú, Perú logró satisfacer la demanda mundial de algodón y vendimos toneladas de algodón. Y eso generó un superávit, ¿no? Hablando a la jerga de los economistas. Y esa fue la clave de por qué hubo un boom, por ejemplo, en la construcción. Entonces sería interesante, ¿no? Saber qué hubiera pasado si no hubiese habido guerra con Corea. Bueno, nunca lo sabremos, jóvenes. Hubo guerra y punto, y Odría supo sacar beneficio de esa guerra. Ahora, el problema es que la guerra duró, ¿cuántos años duró la guerra de Corea? A ver, León, a ver, cualquiera de los más de 100 alumnos, 3 años, del 50 al 53. Entonces, jóvenes, si la guerra hubiese durado 6 años, o sea, lo que le faltaba a Odría, imagina cuánto más dinero hubiera ganado Perú. Pero la guerra se interrumpió en 1853 y bueno, así como se interrumpió la guerra, se interrumpió la compra de algodón. Y por eso, cuando Odría termina su gobierno, ya no habrá tanto dinero como lo hubo en los 3 años de la guerra de Corea. Así que la guerra de Corea es crucial. Por aquí está, creo. Bueno, es crucial, ¿ya? Y con ese dinero, él pudo cumplir lo que dijo, ¿no? Hechos y no palabras. Eso se lo mandó al APRA, ¿no? Se lo mandó al APRA. Bien, entonces, aquí está el nombre de la revolución de Odría. Se llama la Revolución Restauradora de Arequipa. Y no se puede negar, jóvenes, porque te pueden pedir características, no se puede negar, perdón, que su gobierno benefició los intereses de la oligarquía, ¿no? Hoy se sabe
que su golpe de Estado fue apoyado, no voy a decir financiado, pero fue apoyado por la oligarquía, por ese grupo de poder económico, por ese grupo de poder económico. Eso es cierto, ¿no? O sea, este golpe de Estado, las cosas claras, ¿ah? Este golpe de Estado no fue de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Ahora tú dirás, pues no entiendo, ¿qué significa que fue de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba? ¿Quiere decir que este golpe de Estado no fue de un general que quería cambiar al Perú? No, ese será de Velasco. Hablando del siglo XX, ¿ya? Hablando del siglo XX. No, este golpe de Estado fue de los grupos de poder que financió a Odría, ¿no? Las cosas claras. Lo que sí, la inteligencia de Odría fue beneficiar a la clase popular. Porque normalmente cuando un presidente es apoyado por la oligarquía, normalmente el beneficiado es los grupos de poder, el pueblo muy poco, ¿no? Hemos visto al gobierno de Manuel Prado y pronto veremos al de Toledo. Pero la inteligencia, la trascendencia de Odría es que él supo beneficiar a la población. De ahí el cariño que le tienen a Odría. Salvo pues Vargas Llosa, que bueno, en su libro El pez en el agua ahí explica por qué, ¿no? Por qué no ve con buenos ojos a Odría. Listo, si hasta aquí todo está bien, continuamos. Continuamos. Ya, ahí está, ¿no? La guerra de Corea. Benefició a Perú porque Perú aumentó la exportación de algodón. Una pregunta, jóvenes, una pregunta. ¿En qué contexto estamos? A ver, contexto mundial, por favor. ¿En qué contexto mundial estamos? Porque en el Perú se llama el ochenio de Odría, periodo, la oligarquía. Ya. Pero en el contexto mundial, aparte que de Corea, ¿qué gran periodo se está viviendo? Yo confío en ti. A ver, la Guerra Fría, claro. La Segunda Guerra Tamara había acabado. No, estamos en 1950. En todo caso, di posguerra, después de la Segunda Guerra. La Segunda Guerra terminó en 1945. Es la Guerra Fría. Entonces, los efectos. Bueno, puede ser, ¿no? O la posguerra. O la Guerra Fría, ¿no? Y Estados Unidos aprovechó, esta parte sí es importante, sí, escucha esta parte, ¿ya? Estados Unidos aprovechó que la oligarquía, que los grupos económicos de poder, o sea, los muy ricos, apoyaban a Odría, y Estados Unidos aprovechó para enviar a un economista, el famoso Klein. ¿Para qué y por qué los libros mencionan a la misión Klein? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. ¿Ya? Te voy a decir por qué. La clase pasada les dije, a ver si se acuerdan, que el gobierno de Bustamante y Rivero fue un gobierno de centro izquierda, ¿no? Mencionamos que Manuel Prado eh, como que había hecho un gobierno no tan bueno y como que la derecha quedó de alguna forma desprestigiado. Entonces la población optó por un candidato de centro izquierda. Y tú sabes que un candidato de centro izquierda tiene otro plan de gobierno, tiene otra filosofía económica. Los de centro izquierda tienen y creen en el proteccionismo, el subsidio, el control de precios, racionamiento de alimentos. ¿Estamos bien? Ojo, escuchen todo lo que digo, es importante. ¿Eh? Diferente a un liberal o neoliberal que cree en el precio libre, mercado libre, oferta y demanda, no proteccionismo, todo privatización, ¿entienden? Entonces, como Bustamante Rivero había cambiado la política, no era ortodoxo, sino heterodoxo, bueno, otro motivo para el golpe de Estado. Y Estados Unidos quería reafirmar que el gobierno de Odría era liberal, que no va a subsidiar, que no va a proteger la industria, que no va a interferir en el comercio libre, que no va a controlar los precios, o sea, que va a ser liberal. Entonces viene el economista Klein de Estados Unidos y hacen acuerdos económicos para anunciar otro día que él va a volver a lo que era antes. ¿Y Perú qué siempre ha sido? Neoliberal, pues, o liberal en todo caso, ortodoxo. ¿Qué quiere decir ortodoxo? Que siempre va a defender el comercio libre, el precio libre, etcétera. ¿Ya? Diferente al gobierno anterior,
insisto, de Bustamante y Rivero, que más bien fue de proteccionista, etc. ¿Ya? ¿Queda claro esto de la misión Klein? Sí, ¿no? Bien. Por eso entiendes, o vas a entender, por qué hubo ese boom de la construcción. Porque la empresa privada aprovechó el contexto. El contexto. Bien, si hasta aquí todo está claro, continúo. Y bueno, todo está claro, ¿no? Ya, si no, sus dudas con gusto me preguntan, ¿ah? Con gusto. Bien. Ya. A ver. Ya. Vamos a contarte ahora. Ya, dejemos un poco la economía, luego volvemos. Y ahora sí, hablemos de política pura, de política, de derecho. A ver, cuando Odría empezó a gobernar, ¿ya? Cuando Odría empezó a gobernar, recuerda que la justificación del golpe de Estado de Odría fue la crisis que provocó el APRA y la Marina del intento del golpe de Estado. Ya, todo está bien ahí, ya. Entonces, una de las primeras cosas que hizo Odría fue eh, mantener, o sea, perseguir al APRA para que no cause pues la inestabilidad política. No le dio al APRA tolerancia, cero tolerancia. Bueno, entonces aprobó la Ley de Seguridad Interior. ¿Ya? ¿Me puede decir qué presidente fue el primero que persiguió al APRA? Vamos, yo confío en tu memoria. ¿Te acuerdas qué presidente persiguió al APRA por primera vez? Lo hicimos en la clase antepasada, o pasada creo. A ver, Sánchez Cerro, pues claro, con confianza, Sánchez Cerro, con la ley de emergencia, persecución a todo partido político extranjero. Sánchez Cerro, miren, ahí tienes otro provinciano, ¿no? Él es de Piura. Entonces, Odría, mira, ya existiendo esa ley, añadió otra ley. Bueno, la ley de seguridad interior. Ojo, el nombre, seguridad interior. Entonces, se anulaban las garantías constitucionales, pero para políticos vinculados al APRA. Si tú no tenías ningún vínculo con el APRA, bueno, ¿por qué tenías que sentirte inseguro? Normal. Pero si estabas vinculado o al APRA o al Partido Socialista, que en esa época ya se hacía llamar Partido Comunista, no tenías garantías constitucionales. Entonces, tú no podías exigir el habeas corpus, el habeas data, ¿no? La acción de amparo, no. Se anulaban las garantías. Ya, eso es lo que más molestó a Vargas Llosa, por eso lo acusa de dictador, ¿no? De la ley Mordaza, de no respetar la libertad de expresión. Y bueno, sí, esa es la parte, ¿no? Es el autoritarismo de Odría. Algunos llaman dictadura blanda a Odría, ¿no? Porque no fue tan radical, ¿no? Hubo presidentes más radicales que este Odría. Bueno, entonces la ley de seguridad interior, que fue la persecución al APRA, y varios apristas terminaron en la cárcel, pero el líder, Aya de la Torre, ¿no? Pues Aya de la Torre se pudo refugiar en la Embajada de Colombia, ¿ya? La Embajada de Colombia. De ese detalle volveremos en unos minutos. Entonces, aprobó la Ley de Seguridad Interior, ¿ya? Y el APRA, ¿de qué manera molestaba a Odría? El APRA pedía elecciones. Recuerda que Odría entró por golpe de Estado. El nombre completo es Manuel Arturo Odría. Y Manuel Arturo Odría ingresó por golpe de Estado, o sea, su gobierno fue de facto, y el APRA pedía que convoque elecciones. Bueno, si él quiere ser presidente, enhorabuena, pero que convoque elecciones, como Sánchez Cerro, pues, ¿se acuerda? Pero Odría dio esa ley, persiguió al APRA, y una vez que todos estaban perseguidos o en la cárcel, convocó elecciones. Y en 1950, Odría fue elegido presidente. Ya. ¿Qué pasó con Aya de la Torre en ese contexto? Aya de la Torre, y eso lo cuentan los apristas, hay mucha información del APRA, cuenta que habían pues espías por todo Lima, y Aya de la Torre pues era perseguido como, no sé, como Polay Campos, ¿no? De repente.
o bueno, entonces cuenta que como habían policías soplones en cada esquina, entonces, ¿sabes cómo se ocultó Aya de la Torre en la Embajada de Colombia, que está bueno, por Lima? Dicen que Aya de la Torre se disfrazó de mujer, de señora, y para entrar a la Embajada de Colombia eh, aparecieron un grupo de chicas, ¿no? Bien guapas. Entonces la policía comenzó, pues, ¿no? A cortejar estas. Y lo que no sabía era que la señora que ingresaba a la Embajada de Colombia era Aya La Torre, disfrazada de mujer, y ingresó, pidió asilo y estuvo en Colombia varios años, ¿no? Lo que no logró Alan García cuando quiso pedir asilo en la Embajada de Uruguay en Lima. Entonces, más o menos, más o menos. Entonces, ¿qué pasó? Que como ella de la Torre es como ella de la Torre es abogado y buen abogado, claro, claro, ella de la Torre era, Alan García era su ídolo. Como ella de la Torre era abogado y Odría no quería que, que ella de la Torre salga libre de la Embajada de Colombia, entonces ella de la Torre hizo un documento a la Corte de la Haya. No sé si sabes qué es la Corte de la Haya. Y allá en la Corte de la Haya, Haya de la Torre fue defendido por la Corte de la Haya y le exigieron a Odría que al menos le garantice viajar a Colombia. Entonces fue tanta la presión que Odría tuvo que aceptar y Haya de la Torre subió un avión derechito al país de Colombia. Entonces, toda esa petición de asilo lo hizo famoso, era noticia de cada día, en esta época no existía la televisión, era un mundo más feliz, entonces, más interesante, entonces los diarios pues decían, Haya la Torre, el señor, el político que pide asilo, Haya el señor, y se quedó como el señor asilo. Entonces, una vez, cuenta, cuenta los apristas, en sus varios libros, una vez Aya la Torre estaba caminando en Colombia y un niño vendiendo periódico, un canillita, vendía periódicos, ve a Aya de la Torre y comienza a gritar de emoción. El señor asilo, señores, el señor asilo, porque ese niño se acordaba de que en los periódicos de Colombia salía el caso de Aya la Torre y se quedó con el apodo de el señor que pide asilo, el señor asilo. Y él le decía, ya niño, cálmese. No, usted es el señor asilo, qué gusto, el señor asilo. Y se quedó como el señor asilo, que es el nombre de un libro que lo publicó Alba Castro y que, bueno, te comparto algunas anécdotas de Aya la Torre. Aya la Torre fue claro, claro, corre, le dio su pepinita y, ¿no? Para que no siga gritando en Colombia. Bien. Eh, bien, entonces, hasta aquí la persecución al APRA, ¿no? Y más anécdotas que, bueno, ahí lo dejamos mejor, hay que avanzar. No te olvides que Odría es un gobierno autoritario y pro-oligárquico, ¿ya? Pro-oligárquico, por favor, no te olvides. Eso es importantísimo, recordar, ¿ya? Como una característica. Y que en su gobierno permitió el voto femenino en las elecciones presidenciales, ¿no? Aquí ves a una dama haciendo la votación. Lo que pasa, jóvenes, es que en América Latina, por fin, América Latina se dejó llevar por una corriente mundial, una corriente que empezó en Europa, para variar, de Europa pasó a América. ¿Qué corriente mundial? Que la mujer debe, puede y quiere participar en política. Este es un tema bien interesante porque tú sabes que en toda la historia de la humanidad y más aún del Perú, la mujer ha estado relegado en los asuntos políticos, al punto que ni siquiera votaba con V, no con B labial. Entonces, esto nació en Europa, repito, en Irlanda, Estados Unidos, de ahí pasó a Nueva Zelanda, bueno, los anglosajones para variar. Y llegó a América, que las mujeres al menos participen en política votando por su presidente. Ya existía la elección municipal
faltaba la presidencial. Y aparece un ícono, seguramente lo conoces, aparece un ícono, una pareja de políticos. ¿Sabes quiénes son los que estás viendo? Sobre todo a ella, fue una ícono en su época, en la época de Odría, 1956. ¿La reconoces? Creo que hasta hay una película de ella hace años, ¿no? Creo que Madonna hizo una película de ella. ¿Sabes quién es ella? Eva Perón y el famoso Domingo Perón. Claro, ella es una ícono porque de alguna forma dirigió Argentina. Entonces Odría, inteligente Odría, aprovechó todo este prestigio que ganaban las mujeres para permitir el voto femenino en las elecciones presidenciales. Es más, su esposa, la señora Consuelo de Odría, hizo una gran labor, ¿no? Era como una de las primeras políticas del siglo XX que participa en eso mismo, ¿no? En política. En política. Interesante, ¿eh? En política. Bien sabía Odría que si él hace un buen gobierno, entonces cuando él vuelva a gobernar, porque tenía intenciones de gobernar por segunda vez, tenía el apoyo de las mujeres, ¿no? Bueno, uno con otro, ¿no? Entonces sería bueno colocar aquí que Odría no solo permite la participación de la política mediante el voto femenino en las elecciones presidenciales. Bien, jóvenes, sabrás que tenemos ahora una nueva ministra, ¿sí? ¿Te has enterado? ¿Ya? Y la novedad no es que sea una mujer, porque ya ha habido primeras ministras, ¿no? Y varias, se me viene una a la memoria, Mercedes Arauz, aunque bueno, no es muy apoyado, pero yo sí guardo admiración a Mercedes Arauz. No, la novedad es que la actual primera ministra, ¿quién es la actual primera ministra? A ver, ilústrenme, la actual, recién estrenada, ayer nomás juramentó. ¿Quién es? La actual Mirta Chávez. A ver, ¿es Mirta Chávez? ¿Sí? Tiende a confundir, ¿no? No es Mirta Chávez, parece, ¿no? No, no es Mirta Chávez. Jóvenes, acá está su nombre. Dice Mirta Chávez, a ver un ratito. Acá está. Dice Mirta Chávez, no, no es Mirta Chávez. A ver qué dice. Mirta Vázquez. Claro, no es Mirta Chávez, Mirta Vázquez, ahora sí. Pero ¿cuál es la novedad de la nueva primera ministra? Ojalá haga una buena gestión, ¿no? No lo pudo hacer que es de izquierda. Es la primera ministra, perdón, de izquierda. Bueno, no es malo ser de izquierda, no es malo, ¿eh? Y depende de ella, ¿no? Si tiene tacto político, por el bien de Perú. Bien, entonces miren, hoy ya tenemos primera ministra de izquierda. Solo falta una presidenta, ¿no? Solo falta que gobierne a Perú una mujer. Solo falta que gobierne una mujer. Bien, pero miren todo el avance, ¿no? Primero, elecciones municipales con Sánchez Cerro, luego elecciones presidenciales, o sea que la mujer puede votar con Odría. Y ahí nos quedamos. Ahora, ¿alguna pregunta? No, no. En el futuro, por supuesto, por supuesto. Y ya han habido reinas, ¿ah? Isabel, una de las grandes reinas de España y de Inglaterra. Bien, jóvenes, hablemos ahora de un tema de salud. Recuerda que Odría, en su campaña, dijo que él ofrecía tres cosas. Tres cosas. Ofrecía lo que yo llamo SET, S de salud, E de educación y T de, a ver, ¿la T de qué es? A ver, ¿la T de qué es? Tiene que ver con obras. A ver, trabajo, claro, trabajo. Y lo cumplió en el campo de la salud. En el campo de la salud, Perú construyó el Hospital Rebagliati, o conocido como el Hospital del Empleado. Jóvenes, jóvenes, en su época fue el mejor hospital de Sudamérica
y uno de los mejores de América Latina. Y da pena decirte que hasta ahora no ha habido un presidente después de Odría que construya un hospital que supere, miren, ni siquiera que supere ya, no, ya, que iguale al menos, no, no hay. El Rebagliati, insuperable. Imagina cómo si hoy mismo cuando uno va por allí, te impresiona, dice, wow, ¿qué tal hospital? Imagina en esa época, ¿no? Por ahí me he enterado que se hizo sobre una huaca, para variar. Varios hospitales están hechos en una huaca, no sé si sabías eso. Pues tienen ese ambiente medio místico, ¿no? Los hospitales. No todos, pero sí varios. Bueno, el hospital Rebagliati o del empleado. Y también podría aprovechó, voy a poner aquí, para otorgar a los empleados públicos la ley del seguro social del empleado. La ley del seguro social del empleado. Como ya existía el hospital del empleado y como ya existía eh, la ley del seguro social, perdón, como ya existía el hospital obrero y la ley de seguridad social del obrero, ahora construye el hospital del empleado y la ley del seguro social del empleado. Una época fascinante, ¿no? Esta época de Odría. Bien, entonces cumplió lo que prometió. Ahora, jóvenes, no fue el único hospital, ¿ah? No, construyó el que está por centro de Lima, por Barrios Altos, el Hospital Bravo Chico, el de la policía, pero este fue el icónico, el Hospital del Empleado, del empleado. Ya. Y la ley del Seguro Social del Empleado. Bien, avancemos porque tenemos que hablar de dos presidentes más. Y el Estadio Nacional. Y otra vez, jóvenes, lo mismo, ¿no? No hay un presidente que haya construido un estadio más grande que el que estás viendo. Ahora, también construyó cantidad de edificios públicos. Cuando tú te paseas por centro de Lima y veas un edificio enorme y dice la fiscalía o por ahí dice ministerio de tal, o lo hizo Leguía o lo hizo Odría o por ahí que lo hizo Fuji. Pero los que más edificios construyeron, o el que más edificio construyó público, fue Odría. Por eso el boom de la construcción. Y el estadio que impresiona es de Odría, incluido no solo el estadio, sino también el hipódromo de Monterrico. Entonces, con tantos edificios, el Ministerio de Trabajo, tremendo edificio, el de Educación, ¿qué tal edificio? Hoy creo que es de la Fiscalía, no está en el centro de Lima. Entonces, había el boom de la construcción. Por eso ocurrirá algo que te explicaré ya al final de Odría. ¿Qué más saber de Odría? En cuántas cosas. El Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM. Lo que pasa, jóvenes, respecto al CAEM, es que los militares, cuando querían hacer cursos, porque voy a hacer una analogía, así como un estudiante, cuando acaba su carrera, tiene que hacer maestría, ¿no? Especialidad. Tú vas a hacer maestría, de hecho que sí, especialidad, diplomado. Yo te veo así como haciendo tu gran diplomado, ¿ah? Te veo así, ¿ah? Claro, primero hay que ingresar, ¿no? Primero hay que esforzarte para ingresar y vas a ingresar, y eso depende de ti. Y entonces usted decía que, que era un poco vergonzoso que nuestros militares tengan que viajar aquí nomás a Argentina para que un militar, después de recibirse como oficial, como capitán, haga cursos superiores. Imagina, tenías que ir a Argentina. Entonces, ¿qué sucede? Que Odría dijo, no, pero si aquí se puede enseñar cursos de estudios militares superiores. Entonces, mandó a construir el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares, endo local, que está dentro, tengo entendido, de la Escuela Militar de Chorrillos, y así varios militares ya no tenían que viajar. Y si viajabas, bueno, te irás a Europa, donde está lo último, ¿no? El CAEM. Y le dio la dirección de la logística, o sea, la cuestión de la organización
y los cursos que se va a enseñar al famoso general Marín, un general. Y aquí hay un dato bien interesante, me gustaría que lo anotes. Marín dijo, sostuvo, sustentó que para que un general no sea sorprendido por ideologías extranjeras, como el marxismo, entonces se tiene que enseñar marxismo. Y la parte que me interesa mucho a mí es que la intención era que un general no viva engañado y que sepa distinguir, bueno, lo bueno y lo malo del marxismo. Entonces enseñó marxismo, pero no se dieron cuenta que esa promoción del CAEM, del Centro de Altos Estudios Militares, de esa promoción van a surgir generales que con Velasco van a cambiar la historia del Perú. Entonces, parece que el CAEM como que descuidó un poco, no descuidó, sino que no se dio cuenta que logró conformar una nueva conciencia, ¿no? Una nueva conciencia. Cuando lleguemos a Fujimori, hazme recordar una anécdota que cuenta Vladimiro Montesinos sobre el CAEM. Ya hazme recordar, hoy no. Bueno, el Centro de Altos Estudios Militares, otra gran obra de Odría. Bien, ¿qué más? A ver. Ya esto es creo que lo que, ya la graduación de Odría. Las grandes unidades escolares. Con decirte joven, con decirte alumno, estudiante, que venían de otros países para aprender nuestro modelo educativo. De Colombia, Venezuela, de todos los países de América Latina, venían a aprender nuestro modelo educativo. Perú era un ícono de cómo se debe enseñar. Perú era un ícono de cómo se debe, así como somos hoy un ícono de cómo se cocina, estamos dentro de los 4 mejores restaurantes del mundo y tenemos la mejor cocinera del mundo y somos un ícono de cómo se debe cocinar. Perú da cátedra. Aquí enseñamos, aquí éramos un ejemplo de cómo se enseña en los colegios y cómo debe ser un colegio. Esos colegios parecen universidades. Qué impresionante, ¿no? Ricardo Palma, Alfonso Ugarte, Melitón Carvajal, Pedro Labarte, colegios de lujo. Y se enseñaba de 8 a 5, nada de que de 8 a 1, de 8 a 5. Obviamente había una interrupción de 1 a 3 para que el alumno vaya a comer a su casa. Y si era pobre, unos desayunos proteicos y un almuerzo proteico. O sea, aquí no existía pues la anemia, nada. Miren, cuando un presidente tiene voluntad. Y después de Odría, el otro presidente que impulsó la educación fue Velasco. Las únicas 2 veces que Perú era un ejemplo de cómo se debe enseñar fue Odría y Velasco. Claro, claro, de 8 a 4, claro, claro, claro. Pero hay que estar bien alimentados para rendir de esa manera. Bien, las grandes unidades escolares. Qué pena que finalizando los 80, yo he tenido cantidad de compañeros, o sea, amigos de barrio que han ido a esos colegios, y yo ya he sido testigo de la decadencia de algunos colegios, no decir cuál, finalizando los 80, ¿no? Debe ser por el terrorismo que empezaron a surgir, ¿cómo se llama? Pandilleros. Pandilleros, ¿no? Yo fui, te cuento, yo fui eh, testigo ¿ya? Yo recuerdo que era el 89-90, yo estaba en quinto, yo estaba con mi ropa de colegio, yo trabajaba en la tarde, te cuento, te subí al auto, ¿no? Carros llenos, ¿no? Entonces veo que sube un joven escapando de colegio, con su ropa blanquita, escapando de pandilleros. Entonces subió por la puerta trasera, corrió, el carro no estaba tan lleno, y bajó por la puerta delantera. Y atrás venían 4 de otro colegio, no decía el nombre, que perseguía a este que era de otro colegio, de estos colegios, ¿no? Entonces comenzaron a buscar, pensaban que se había ocultado, y yo estaba sentado con mi camisa blanca. Entonces me miraron,
y pensaron que era uno de ellos. Entonces decía, yo me defiendo, pues no, no voy a dejar que me golpeen. Eran tres, creo, o cuatro. Entonces yo me puse, ¿no? Así, me puse chapado y me miraron, y yo estaba pues en el mundo del deporte, me miraron, se quedaron así, miraron mi insignia y no me dijeron nada. Yo les quedé mirando y no, pues bajaron y bueno, eso pasaba, ¿no? Y unas cosas que me enteraba de, ¿no? Por eso cuando vino Fuji, lo primero que hizo fue servicio militar obligatorio. A ver, pues a ver, tira piedras ahí en el ejército, a ver. Pero bueno, llegó Toledito y, bueno, jóvenes. Entonces, qué pena que pasó toda esa, toda esa historia, pero en los 50 con Odría, ¿no? Pues los colegios de íconos, íconos. Bien, pero todo esto tiene un costo, ¿no? Porque estas obras fueron principalmente en Lima. Ahora, no es que Odría no hizo nada en la sierra, claro que hizo, ¿ya? Un rato aquí me quedo. No es que Odría no hizo nada en la sierra, sí, pero comparado con la costa, es poco. No es que no hizo nada en la selva, sí, pero comparado con la costa, es poco. Entonces, como Lima era el centro de las obras, por todos lados, colegios, entonces los provincianos se pasaron la voz y dijeron, en Lima hay trabajo. Sí, hay trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que San Marcos ya acepta, la famosa cholificación. No es un insulto, ¿ah? Por si acaso, está en los libros. Ese libro del famoso Nicolás Lynch, no me confundas Nicolás Lynch con Patricio Lynch, no tiene nada que ver. Ese libro que estás viendo del famoso ex ministro de Educación de Toledo refleja lo que fue el Perú en su época, ¿no? Lo que se llama la transformación de Lima por el proceso migratorio. Entonces, jóvenes, sería bueno poner aquí la transformación de Lima. ¿Y por qué Lima se transformó? Por el proceso migratorio. Vamos a poner aquí la transformación de Lima por el proceso migratorio. Por el proceso migratorio. O sea, Lima se vuelve la Lima, como dice un autor, hay un libro que se llama La Lima de los Quispe y los Chaves. O sea, Lima se convierte en la Lima provincial. La Lima que hoy tú y yo vivimos, bueno, no todos, porque algunos son de provincias, y enhorabuena, es la Lima que se transformó con Odría principalmente. ¿Por qué? Por las obras que abundaban en Lima. Encima se pagaba buen sueldo, te pagaban hasta por domingo. Hubo una época en que te pagaban por el dominical, la cholificación de Lima. ¿Ya? Es el nombre de un libro y que ahora se toma en cuenta esa, esa, esa tesis, ¿no? De el proceso de cholificación. Así lo mencionan los sociólogos, ¿ah? Y San Marcos lo ha cogido y otras universidades. Entonces, si tú estudias algo de letras, te van a hacer leer este libro de Nicolás Lynch. ¿Ya? Bien. Eh, listo, jóvenes. Ahí está. Y la Lima, repito, que era pues aristocrático, ¿no? Ahí está, mira, ven, justo. Lima, la ciudad de los reyes, de los Chávez, de los Quispe, del famoso Rolando Arayán. También otro libro, que son los que marcaron o investigaron sobre la Lima que se transformó. Bien, jóvenes, hasta aquí, así era la Lima, aristocrático, antes de la transformación. Pizarro estaba en el centro de Lima, mira, Pizarro. Luego, Lima se vuelve provincial y Pizarro, que era como no un ícono, pero bueno, Pizarro, pues no, él fundó Lima. Pero Lima se hace provincial, por ahí de repente, ¿no? Se creó la controversia. Me imagino que tú tendrás tu opinión, yo también, por ahí que coincidimos, por ahí que no, yo creo que no, pero a Pizarro lo mandaron debajo de un puente por Abancay, porque hubo toda una queja, ¿no?
esa queja, perdón, un minuto. Ya, disculpen jóvenes un ratito, un rato. Bueno, ya bajó un poco la... Entonces, Lima se transforma, ¿no? Y fue, creo que Castañeda quien, al ya ser tanta la crítica, que cómo es posible que Pizarro esté en Lima, que Pizarro, etcétera, y a Pizarro lo mandaron por debajo del puente, ¿no? La gran mayoría aplaudió eso, una minoría dijo que no, que tiene que ver, es parte de la historia, ¿no? Y el hecho de que esté ahí no quiere decir que uno avala. Y hoy, que el mundo está bien sensible, hoy no, pues hoy se rompen los monumentos de Colón en el mundo. Bueno, ya, sin comentario, sin comentario. Listo, jóvenes. Entonces, hasta aquí, Odría convocó elecciones y fue elegido presidente Manuel Prado Ugarteche. Vamos a hacer una pausa de un minuto, tal vez menos, porque ahora viene otro presidente. Aclaro que este presidente, San Marcos, pregunta muy poco. No he dicho que no pregunta, pero tú haces una especie ¿no? de inventario de preguntas y muy poco de Prado Ugarteche. Así que voy a hablar también de él. ¿Para qué muchos sí preguntan poco? Pero voy a hablar de él. ¿Ya? De Odía sí viene más, ¿no? Bien, ¿alguna inquietud, jóvenes, hasta aquí? No es fácil encontrar una biografía de Odría. Tampoco es difícil, ¿ah? Mejor dicho, no abundan las biografías de Odría, pero sí encuentras, ¿no? Desde libros flaquitos hasta... Yo tengo el estudio de un argentino que hizo una bien interesante, ¿ah? De Odría, ¿no? Y era pues Odría encomiado, ¿no? Era muy elogiado por los vecinos. Ya, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ya? Respiraste un poquito, ya te has parado, movido el cuellito, parpadea los ojos. ¿Listo? ¿Continúo? ¿Ninguna inquietud? Bien. Odría convocó elecciones, pasaron muchas cosas que no quiero hacer hincapié porque no es necesario, pero Odría dejó claro su intención de volver a ser presidente. Claro que ya no por golpe de Estado, sino por elección. Entonces, en resumen, Odría gobernó 2 veces a la fuerza, se llama gobierno de facto, y 6 años la que fue elegida, sumado 8, el ochenio. Otros llaman simplemente el Perú de los años 50. Otros llaman, no, el periodo de la oligarquía. Los tres son válidos. Odría convocó elecciones y la pregunta del millón era, ¿quién tiene que ser el presidente? Ya habían acuerdos este, para, para ver quién debería gobernar. Entonces te cuento este dato, te va a llamar la atención. Odría sabía que el APRA, a pesar de todo lo que te he contado, el APRA tenía 30% de apoyo de la población. Es bastante, ¿eh? 30%. Es bastante. Lo que tenía el Fujimorismo, ¿no? 30%. Entonces, consciente de eso, Odría conversa con el número 2 del APRA. A ver, jóvenes, a ver. Si quieres, busca en internet, pero no te recomiendo. ¿Quién era el número 2? El número 1 era Aya La Torre, pero estaba en Colombia. A ver, ¿quién era el número 2? No me digas Alan García, él era muy niño, él era muy joven. Por favor, no me digas Alan García, creo que era adolescente en esa época. A ver, ¿quién era el número 2? A ver, sorpréndeme. A ver, ¿quién me sorprende? León, del APRA. El número 2 del APRA. León es de Acción Popular. Del APRA. ¿Quién era el número? O sea, después de Aya de la Torre, no, estoy diciendo que del partido aprista, después de Aya de la Torre, ¿quién era el segundo más conocido del APRA? A ver. Ya, no es conocido, ¿no? No te preocupes, no es pregunta de examen, ¿eh? Solo quiero saber si por ahí alguien de repente maneja esa información y me sorprendería, ¿no? Ya, no hay problema, no hay problema.
El número 2, jóvenes, era el famoso profesor Ramiro Prialé, bien respetado. Era una época donde los profesores eran bien buenos profesores, ¿no? Como los hay en esta gran academia, grupo de estudio. Entonces, Ramiro Prialé conversa con Aya de la Torre, casi en secreto. Ahora tú dirás, pues, ¿usted cómo sabe? Bueno, se supone que he leído los libros de Ramiro Prialé, ¿no? Se supone. Bueno, te cuento lo que él dice, ya te comparto. Eh, en síntesis, porque fue una conversación muy larga, ¿no? No te voy a contar todo, pues. En síntesis, y hay cosas que tú no puedes saber, no debes saber, pero sí quisieras saberlo. Entonces, en síntesis le dijo a Odría, mira, Prialé, dile a tu jefe, allá a la torre, que quiero que votes por mi candidato, por un tal Ceballos. Y Prialé, nada tonto, le dice, ya, no hay problema, yo hablo en nombre del jefe de la torre, pero ¿qué me das a cambio? Y no pienses mal, no pienses mal. Sí, es Kennedy, Arana. ¿Qué me das a cambio? Le dijo. Entonces le dice, no estoy hablando de plata, era otro APRA, no estoy hablando de plata. Cuando le dice qué quieres a cambio, o sea, tú votas por mí, pero ¿qué ley quieres? Y Priale le dijo, es fácil, Odría, anula la ley de seguridad interior. Y Odría le dijo, no, pues eso no, pide otra cosa. Pensó seguro que le iba a pedir plata, ¿no? Entonces Ramiro Pérez le dijo, bueno, ¿cómo quieres que vote por tu candidato si tú no quieres anular esa ley? Ahora, ¿cuál fue la promesa del APRA? Que no solo votaría por el candidato de Odría, sino que no en esta elección, sino recién en la otra, podría participar el APRA. Pero Odría quería participar. No llegaron a un acuerdo, entonces el APRA sí llegó a un acuerdo. El APRA conversó con el expresidente Prado Ugarteche. Ah, ¿qué opinas? Y ojo, Prado Ugarteche, a ver, jóvenes, a ver, vamos, varias veces hemos hablado de derecha, izquierda y centro. Si te equivocas, normal. ¿Quién no se equivoca? Pregunta. Prado Ugarteche, el que ya gobernó una vez, el hijo del presidente que se fue a comprar armas, él pertenece al centro, a la derecha, a la izquierda, a ver, o de repente es centro izquierda, centro derecha, o de repente es ultraderecha, o de repente ultra izquierda. Pero a ver, primero defíneme, centro, derecha, izquierda. Manuel Prado. A ver. Normal si te equivocas. Ya, a ver. ¿Alguien más, por favor? Vamos, participen. Ya. Bien. Listo. Ya. Recuerden, no, muy bien. Recuerden que el padre de Manuel Prado, Mariano Ignacio Prado, el que gobernó en la guerra con España y en la guerra con Chile, recuerda que después de todas estas guerras, la familia Prado llegó a ser multimillonarios. Y no es malo ser multimillonario, malo es cuando lo haces con dinero mal habido. Más bien es admirable que uno se haga rico. Por eso son íconos, pues Zuckerberg, Bill Gates son admirables porque de la nada, entre comillas, se hacen ricos. De la nada quiere decir que, o sea, con trabajo y esfuerzo, pues me refiero que no son millonarios que se hacen más ricos, no, son gente normal que se hacen ricos. Prado terminó siendo la familia multimillonarios y hay dos teorías. Una teoría, yo no voy a decir con cuál me quedo, ¿ya? Eso lo dejo para que tú investigues. Una teoría que sostiene que no, que ese dinero fue bien habido, que es de la esposa, que era millonaria, bla, bla. Y la otra que no, que fue dinero mal habido. Ya, yo lo dejo ahí. ¿No? Obviamente jamás te van a preguntar, el dinero de Prado fue en eso, jamás te van a preguntar. Entonces los Prado eran millonarios, por si acaso. Es más, me atrevo a decir multimillonarios. Entonces eran obviamente de derecha, de derecha. ¿Y el APRA de qué era? También derecha, centro, izquierda, ultraderecha. A ver, ¿y el APRA qué era? ¿El partido aprista qué era? En esa época, sí te he explicado en la clase pasada, claro. Sí, no hay problema, izquierda o centro izquierda. Ya. Entonces, que la izquierda
se junte, haga una alianza con el APRA, o sea, perdón, que la izquierda del APRA haga una alianza con Prado, era para un grupo de apristas una decepción. Era para un grupo de apristas una decepción. Para otro grupo, no, normal, pues. Como decía ahí a la torre, conversar no es pactar. Bueno, acá sí pactaron. Y eso se llama la convivencia. ¿Cuál fue el pacto? ¿Cuál fue la convivencia? El APRA vota por ti, señor Prado, y ustedes anulan la ley que prohíbe que el APRA sea un partido político. Dicho y hecho, pactan y a ese pacto le llaman la convivencia. Por favor, quiero que recuerdes, porque voy a volver con ese tema en unos minutos, quiero que recuerdes que un grupo de apristas se decepcionó y van a levantarse en armas, pero no como terroristas, sino como guerrilleros. ¿Ya? Lo interesante de cuando tú postulas a San Marcos es que San Marcos tiene las cosas claras de qué es un guerrillero y qué es un terrorista. ¿Ya? Eso es lo que me encanta. Terrorismo fue lo que hubo en el 80. Terrorismo, no que conflicto interno, terrorismo. Y lo que va a ocurrir aquí es guerrillas, que es diferente. ¿Ya? Vuelvo con Prado. Entonces Prado fue elegido presidente y a eso se le llama la convivencia. ¿Por qué aparece, eh, ¿por qué aparece aquí eh, Manuel Prado? ¿Por qué aparece con Kennedy? Porque Kennedy va a firmar con Perú la Alianza para el Progreso de América Latina. Lo que te voy a contar a continuación, no creo que, eh, no creo que te guste escucharlo, pero igual, o sea, tiene algo así como que una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Que el presidente de Estados Unidos ayudó a América Latina, sin afán imperialista, como llaman, ¿ah? Sin afán no, no. Yo le tengo mucho cariño al gran Kennedy, he investigado a Kennedy, sigo investigándolo, ¿ya? Y no, pues Kennedy es una persona que hoy el mundo siente nostalgia, ¿no? Hoy que gobiernan Bidens, Obamas, Trumps, un Kennedy, pues es como decir Ramón Castilla y los actuales, ¿no? Es algo muy diferente. Bien, ya, entonces hasta aquí, qué bonito, ¿no? Kennedy ayudó económicamente y con alimento a los países de América Latina, como Perú. Pero ¿dónde está la parte fea? Jóvenes, la parte fea es eso. Perú ayuda, que no había bonanza con Odría. O sea, ¿cómo explico eso? No entiendo. Si con Odría había bonanza, y ahora, ¿cómo que nos prestan para que la gente coma? A ver, tú puedes explicar eso. Y ese es el problema de Perú, que un día tiene dinero por doquier y después pasan cosas y no tiene dinero. Creo que algo así pasa ahora, ¿no? Pero ahí lo dejo también. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Alguien me puede decir qué pasó? Si con Odría había dinero hasta te pagan por domingo, un menú te costaba como decir ahora, ¿en serio? Y es como que ahora pagues 4 soles y te servían un menú, no puede ser un menú proteico. Ahora es cabio y encima nada de proteína. Entonces te pregunto, ¿qué pasó en un tiempo tan récord de 6 años, 5 años? ¿Qué pasó ese Perú? A ver, ¿alguien investigó, leyó, le dijeron algo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué Estados Unidos tiene que preocuparse por nosotros y decir, bueno, Perú, no, no, toma dinero? ¿Qué pasó? Que tan rápido Perú cayó de la gracia a la desgracia, de lo fasto a lo nefasto, del buen augurio a mal augurio. A ver, ¿alguien puede decir algo que pasó? Bueno, tendré que decírtelo. Perú, sí, pero no, pero yo me refiero de por qué Perú tiene que recibir ayuda. Chacón, si hace poco teníamos plata con Odría, ¿y ahora por qué estás que pide la mano? Ya, te voy a decir qué pasó.
Sí, por supuesto. También un mal manejo de la economía. Pero te voy a decir qué pasó. Perú, como país, y todo país tiene su lado bueno y su lado malo, Perú se, Perú se confió de la exportación de materia prima. Ya se hablaba en esta época de darle valor agregado. Hemos hablado varias veces sobre ese tema. Lo que no tú entiendas, me preguntarás. Entonces, Perú, como siempre, se confió en exportar materia prima, ¿no? ¿Cómo se llama hoy? Commodities. Entonces, materia prima, algodón, 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 azúcar, 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 cobre, caucho. No vender valor agregado. Entonces, ¿qué pasó? La guerra de Corea solo duró 3 años. Cayó la exportación. Entonces, la bonanza duró, vamos a decir que duró 5 años, del 50 al 55. En el último año de Odría, el 56, cuando él convoca elecciones, ya no había tanto ingreso. Ya la economía estaba a medias, más o menos como hoy estamos, aunque hoy estamos más graves. Entonces, Odría convocó elecciones, su suerte, y Manuel Prado no tuvo la capacidad de mejorar la economía. Más bien la economía empeoró. Sé lo que es empeorar, ¿no? El kilo de frijol, en esa época se consumía mucho frijol, ¿qué? ¿Cuánto costaba con Odría? Y eso que subió, ¿eh? Pero subió un poco. 4 soles. Ahora 20 soles. 20 soles. Entonces, Manuel Prado no encontraba la brújula. Estados Unidos se entera. Ahora, no solo Perú estaba mala, no, no, no. Toda América Latina. Entonces, Kennedy dijo 2 en 1. Uno, ayudar a esa pobre gente. Total, mis bisabuelos eran pobres, dijo Kennedy. Y dos, evitar que el comunismo entre con todo, porque el comunismo se alimenta de la miseria, o sea, un país adopta el comunismo o la izquierda se beneficia cuando hay pobres, y bueno, con la ignorancia, ¿no? Entonces, por eso Kennedy ayudó a Perú. Ahora, si Perú no entró en una época más grave, fue porque Manuel Prado tuvo la suerte, entre comillas esa palabra, de tener a un economista de lujo. Su nombre, Pedro Beltrán. Acá está. Pedro Beltrán fue como el salvador de la economía y gracias a él, a su visión de la política, gracias a él, con su ley, no creo que esto pregunte, pero igual a poner con su ley de promoción industrial, o sea, incentivar la inversión, con su ley de promoción industrial, eh, Pedro Beltrán impide que Perú entre en el abismo económico. Tú investigas en qué consiste esta ley y dices, simplemente es aplicar sentido común. Hay muchas cosas en economía, no todas, pero hay muchas cosas que es simplemente de sentido común. Al que tenga oídos, que escuche. A buen entendedor. Muchas cosas en economía son de simple sentido común. ¿Por qué gastaría más de lo que gano? Ahí tienes una. ¿Por qué gastaría más de lo que gano? ¿O por qué gastaría tanto si gano poco? No, Fujimori, o sea, sus ministros tuvieron sentido común. O sea, más allá de que estudié en Harvard, en Chicago Boys, London Economic, más allá de eso, en Lausana, Suiza, no, sentido común. Economista que no tiene sentido común, así sea graduado como este Kuczynski, nada pasa nada. Bien, por eso Julio Velarde me imagino que es un buen director del BCR. Regreso con Manuel Prado. Con la ley de promoción industrial y con el auge del ancho beta, la economía no terminó por arruinarse. Pero aquí entre nos, la economía era para que esté mucho mejor, para todo lo que Perú tiene, la economía era para que esté mucho mejor. Si no lo estuvo es porque, bueno, ya es Manuel Prado, etc. A la pregunta, ¿quiénes son los personajes que estás viendo? Es precisamente Pedro Beltrán, muy conocido en la época, hoy ha sido olvidado,
Pedro Beltrán, el viceministro y Kennedy. Para que Kennedy, ojo, te pregunto, ¿tú crees que un presidente tiene el tiempo para reunirse con un ministro de un país? Te pregunto, a ver. ¿Tú alguna vez has visto a un presidente de Estados Unidos reunirse con un ministro peruano? No. ¿Presidente se reúne con? Te pregunto, ¿presidente se reúne con? Presidente. Ahora, ojo, esto solo lo pongo, ya. Ahora, esto solo lo pongo al tapete. Tú analízalo después. Si quieres, apúntalo. Te pregunto, cuando gobernó Kuczynski, ¿se tomó foto con Trump? ¿Sí o no? A ver, ¿hubo entrevista Kuczynski-Trump o no? Sí, sí, niños, sí hubo una entrevista Kuczynski-Trump. Sí, y hablaron en inglés. ¿Hubo una entrevista Trump-Vizcarra? Te pregunto, sí, claro. ¿Hubo una entrevista Trump-Vizcarra? No, no, ya, yo te vas a acordar. No, qué raro, ¿no? Hubo, y hace poco nuestro presidente fue a Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Hace poco fue nuestro presidente de Estados Unidos, ¿no? Rápido, jóvenes, sí, ¿no? Ya. Hubo una foto entre Biden con el presidente. Nuestro presidente, pues, obvio, pero hubo una foto, qué raro, ¿no? Y siguiente y última. Nuestro presidente fue a México, ¿no? ¿Está bien? No. Con Biden. Con Biden, he dicho, con Biden. Ya. Siguiente pregunta. Nuestro presidente fue a México, ¿no? Rápido, jóvenes. Sí, ¿no? ¿Fue México o no fue México? Ya. ¿Se tomó una foto con AMLO? ¿Se tomó una foto con López Obrador? Sí. Que yo sepa, no, ¿ah? Bien. Ahí lo dejo. Kennedy se tomó una foto con Beltrán, porque este político era de peso. Mira, ¿lo está viendo? Bien. Y aquí firmaron pues eso de la Alianza para el Progreso. Ah, y también China recibió a Kuczynski, busca en internet, como un presidente, como si fuera una potencia, recibió China, recibió Xi Jinping a los últimos tres, y espero que reciba a este gobierno, ¿no? Vamos a ver, pues posible. Bien, jóvenes, el famoso diplomático que apoyó a Cuba, el famoso diplomático que apoyó a Cuba, Porras Barnechea. No solo diplomático, también era congresista. Porras Barnechea estuvo en contra, Barnechea estuvo en contra del presidente. A ver, te cuento completo, ¿ya? Te cuento completo. Una de las cosas negativas de Kennedy, porque como todo presidente tuvo cosas negativas, claro, el de los 20 soles. Una de las cosas negativas del presidente Kennedy es que estuvo en contra de Fidel Castro. Bueno, entonces Kennedy quería que todos los países de América Latina estén en contra de Castro. No, Castro fue considerado como un dictador. Bien. Entonces, el presidente Prado, que es quien estoy hablando, segundo gobierno, Prado estuvo en contra del bloqueo a Cuba. Cuba fue bloqueado, eso lo vas a ver en Historia Universal, por el tema de la crisis de los misiles, y Perú mandó a un diplomático y a un congresista. Y Prado habrá pensado que este político peruano, aprista, iba a apoyar el bloqueo a Cuba. Y esto te cuento para que sientas ese orgullo de ser peruano, como dice la canción. Este peruano, cuando le tocó su turno de hablar, todo diplomático de cada país tiene pues sus 15 minutos, se dio un discurso de Cuba que todos los presidentes de América Latina lo felicitaron. Y escucha lo que le dijeron. Qué hermoso discurso, señor diplomático. Escucha lo que le dijeron. Su país, Cuba, debe estar orgullosa de usted. En 15 minutos nos ha contado todo el drama de su país. Y qué buena dicción tiene usted. Y su país, repito, debe estar orgulloso de todo lo que usted sabe de Cuba. ¿Entiendes lo que le dijeron? Todos creyeron que él era cubano, porque sabía tanto de Cuba que solo un cubano sabe tanto de su país.
Y cuando se enteraron que era peruano, con razón hablaba así, le decían, sin tanto, ¿no? De corte pelo chico. Entonces, fue el mejor discurso de la defensa de Cuba. Y el diplomático era peruano, profesor de Vargas Llosa. Él es el culpable, no, él casi fue el culpable de que Vargas Llosa se dedique a la historia, porque él fue su profesor. En su libro Conversaciones en Princeton, Vargas Llosa dice que estuvo a punto de estudiar historia porque le dejó sorprendido su maestro. Menos mal que Vargas Llosa tomó una buena decisión de estudiar literatura. Bien, ahí está. Porras Barnechea, aprista. El APRA tenía unas figuras sobresalientes en esa época. Murió muy joven, lamentablemente. Ah, y también viene en esa época Richard Nixon. Nixon viene en esa época, ¿ya? Eh, Jóvenes, a ver, ya. Antes de eso, voy a mencionar por ahí un par de cosas que te pueden preguntar, ¿ya? Puede ser que te pregunten ya para acabar y entrar al último gobierno de Belaúnde. Uno, con este, con Manuel Prado, la creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ya, creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Crea Senati, la parte bonita de Manuel Prado. Crea Senatia y también el Instituto de Reforma Agraria. O sea, el gobierno, obligado por el Congreso, aceptó una comisión. Instituto quiere decir comisión que dé un informe de cómo debe ser a futuro la reforma agraria. Ya, esos son, por si acaso. Ah, y también, no te olvides, lo dije, pero mejor lo pongo, el boom anchovetero. Perú llegó a ser el primer productor mundial de harina de pescado, pero otra vez vendíamos materia bruta. Ahí está. Con eso, jóvenes, aquí lo dejamos y pasamos al último presidente. Creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, crea Senati, crea el Instituto o Comisión de la Reforma Agraria para dejar un informe de cómo debe ser, repito, la reforma agraria, y también el boom anchovetero. Prado no hizo un buen segundo gobierno, más o menos, y lo que hizo fue convocar elecciones y el famoso triple empate. Ah, vino Nixon en esa época, es un dato, ¿no? Nixon era el vicepresidente de Estados Unidos, vino a Caracas y a Lima, fue mal recibido. Prado convocó elecciones y como Aya de la Torre ya pudo ser candidato, entonces aquí está, Aya de la Torre, en primer lugar, muy cerquita, Odría, con su esposa contenta, y en tercer lugar, Fernando Belaúnde. Entonces, se hablaba de fraude, no sé de qué fraude, se hablaba de que no, que haber fraude, y el ejército dio un golpe de Estado. A Prado le faltaba que 2 semanas, un mes, y Ricardo Pérez Godoy da un golpe de Estado. Con el pretexto de fraude, Pérez Godoy impide que el APRA gobierne, porque el APRA iba a ganar el APRA. Entonces, Pérez Godoy solo gobernó un año, ¿ya? De él también casi no preguntan, pero nada me vale, nada me cuesta, perdón, poner las tres cositas que pasó con Ricardo Pérez Godoy, ¿ya? Junta militar, sucede la ley de bases de la reforma agraria. Ojo, ley de bases quiere decir que el otro presidente ya tiene las herramientas para que realice la reforma agraria. Él deja como la base, ¿no? Es decir, ley de bases. ¿Ya? Ese fue el mayor aporte de Pérez Godoy. Otro, por si acaso,
el sistema de planificación nacional, lo que después será llamado INEI. INEI. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Bien. Sí, y que no solamente gobernó Ricardo Pérez Godoy, sino que después le sucede Nicolás Lindley. Dicen allí las malas lenguas que Pérez Godoy quería gobernar más de un año y el pacto era que él solo tenía que gobernar un año. Entonces, eso no estaba pactado en el ejército y por eso lo cambian y en 1963 aparece Nicolás Lindley. Y en la selección, la famosa cifra repartidora. O sea, hay que ganar con más del 30%. Ya, ¿qué hace Pérez Godoy? Después de hacer junto con Nicolás Lindley estas tres obras, convoca elecciones y Belaúnde, quien estás viendo, es elegido presidente. Y jóvenes, vamos a terminar con el gobierno de Belaúnde, ¿ya? Así rápido, porque el tiempo, qué rápido, ¿no? Mira, son las 11. Ahí está. Belaúnde. Belaúnde dio mucha esperanza en ese Perú que lamentablemente siguió en recesión. En recesión. Aumentaba de manera preocupante los casos de anemia, como ahora, ¿no? Anemia, alcoholismo, la economía sigue estancado. Entonces, Belaúnde era la esperanza de un nuevo Perú. Lo que Odría no pudo concluir, Belaúnde tiene que concluir. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver. Su partido se llama Acción Popular y creó la Institución de Cooperación Popular. Era como una institución para realizar sus grandes obras, ¿no? Belaúnde habló de sus grandes obras. Pero parece que empezó con pie izquierdo porque surge las guerrillas del MIR. Recuerdan que eran aquí estaban algunos de izquierda y del partido aprista. ¿Te acuerdas que quién fue el primer ministro que renunció de ese gobierno? Tiene que ver con la clase, ¿ah? ¿Te acuerdas quién fue el primer ministro que renunció? O sea, de los ministros hubo uno que renunció hace como un mes. ¿Te acuerdas quién fue? Héctor Béjar, ya. Héctor Béjar era guerrillero. Mira, de esta época, por eso hoy Héctor Béjar tiene como 80 años. Entonces surgen las guerrillas del MIR. Claro que Héctor Béjar no era del MIR, él era del Frente de Liberación Nacional, medio tipo castrista, ¿no? Yo he leído las memorias de Héctor Béjar, buenas memorias, ¿ah? En Cuba fue elegido como el mejor libro, ¿no? de ensayos, y además Belaúnde tenía la oposición del Congreso. Surge las guerrillas del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario. Él es el famoso Puente Uceda y ahí está Javier Heró. Y acá está, aquí tenemos una característica del gobierno de Belaúnde. Luego, la convención, como el gobierno no quería hacer una reforma agraria rápida, sino ponía peros, la convención se rebeló y se dio la toma de tierra por los campecuscos, pues, ¿no? Y él es, el famoso Hugo Blanco, sigue vivo, como 80, 90 años, el famoso Hugo Blanco, ese Perú de la época, ¿no? Entonces, los campesinos de la convención en Cusco tomaron la tierra, hicieron su propia reforma agraria con Belaúnde, y Belaúnde sí realizó la reforma agraria. Pero jóvenes, la verdad,
esa reforma agraria no afectó a los hacendados. O sea, Belaúnde hizo una reforma agraria a medias, frustrado. Del 100% de tierras que él tendría que haber entregado, creo que 5% es mucho. La ley de la reforma agraria, la verdad, fue un fracaso. No puedo decir burla, pero fue un fracaso. Frustrado, frustrado. Muy burocrático. Obviamente, los de Acción Popular critican al Congreso, dicen, no, el Congreso puso trabas, y el Congreso, de mayoría aprista, se defiende y dice que ¿por qué miente Belaúnde si él como presidente pudo haber hecho una verdadera reforma agraria? Y que por ningún motivo el APRA se iba a impedirlo. Y puede ser cierto, porque el APRA era centro-izquierda. Pero bueno, jóvenes, decir que fracasó el punto. Se dio la reforma agraria y no afectó a los ricos hacendados. Y fue frustrado, muy burocrático. Para que te entregue tierras, te pedía requisitos que los campesinos no podían cumplirlo. Ya, frustrado y burocrático. Hay una foto que lo estoy buscando de un campesino triste al frente de un ministerio pidiendo tierras y en su mano tiene cantidad de papeles, pero siempre le piden algo más. Y no pudo, no, le piden la sin razón, ¿no? Que un poco más y tu partida de bautizo. Bien, ¿qué más con Belaúnde? Ah, esta sí es su obra de obra. Te la fija en el examen. La carretera marginal de la selva. Este sí es su obra de obra, ¿no? Usa una carretera para juntar los departamentos de la selva. Este sí es ¿no? El Banco de la Nación, también, importante. El aeropuerto Jorge Chávez, pero lo que puso fin a su gobierno fue el escándalo de la página 11. Como estos jóvenes está muy, pero muy vinculado con el gobierno de Velasco, ¿ya? Aquí lo dejamos. La siguiente clase voy a empezar con este escándalo de la página 11, ¿ya? Hoy no, hoy solo lo menciono. Pero tiene que ver con actos de corrupción, de la IPC y todo eso. Pero eso es ya más con Velasco. Bien. No te olvides que Belaúnde, también es importante esto, Belaúnde, y también este es positivo, permitió las elecciones municipales. Las elecciones municipales habían sido interrumpidas, ¿ya? Y el que ganó fue el famoso, el alcalde de Lima, Bedoya Reyes, que hace poco falleció cumpliendo 100 años, Bedoya Reyes, ¿no? Famoso alcalde, hizo el Zanjón. Ya, eso también logró Belaúnde, ¿no? Que se reinicien las elecciones municipales. Ese sí fue también su logro. Pero la página 11 provocará el golpe de Estado de Velasco. Pero eso es, como tú sabes, otra historia. Hasta aquí la década del 50 y del 60. Bien, jóvenes, claro, claro. Bien, jóvenes, entonces, a continuación, las preguntas de la clase. Un ratito. La siguiente clase, el gobierno de Velasco. Ya, pero ahora vamos a mencionar vamos a responder las preguntas. Ah, y claro, Belaúnde va a volver una segunda ocasión. Belaúnde vendrá por segunda vez. ¿Qué tal le fue? Ya lo veremos, ya lo veremos. Bien. ¿Qué diría Belaúnde de lo que hace hoy su partido? ¿Qué diría Belaúnde, no? ¿Qué diría Belaúnde? Bien, pregunta 1. Pregunta 1. A ver si me ayudas a responder.
Pregunta 1. Dice, Manuel Arturo Dría dispuso de cuantiosos fondos que facilitaron un plan de obras públicas. Dicha bonanza económica estuvo favorecido por, bueno, creo que esto es fácil, ¿no? La A, la guerra de Corea. Claro, digo, esa es típica, ¿no? Una pregunta típica de San Marcos. 1E. 2, la ley de seguridad interior. También, ¿no? Perseguir a los apristas. Es otra pregunta común también. ¿Ven? 2E. Gran auge económico de Odría, como la construcción de numerosas obras públicas, estuvo dirigida por, o sea, gracias a que sucedió claro, el aumento significativo de nuestras exportaciones. Claro, esta vez, sobrado, tú has captado la clase, como debe ser. Indica la alternativa. Durante el gobierno de se reconoció el derecho del sufragio femenino en las presidenciales, pues. Odría, 1955, ¿no? Antes que termine su mandato. Claro, esto al toque lo captas. Bien. A ver. Señale la alternativa que complete adecuadamente el enunciado. En 1965, durante el gobierno de Ojoa, 65, o ojo cerrado, lo que hemos dicho ahorita, ¿no? El MIR. Belaúnde. Fernando Belaúnde. 5E. 6. A ver, para ti la 6. Durante el gobierno de Odría, el auge económico permitió la construcción de grandes obras públicas. Esto se debió a ver, confío en ti la 6. La C, claro, la C. La 6C. ¿Así? Bueno, la 6C. Sí, está bien. El crecimiento de las exportaciones. El auge económico producido a principios de los 50 permitió la realización de numerosas obras públicas durante el gobierno de Odría. Esto se debió a ver, claro, el aumento sostenido de la exportación de materia prima, principalmente algodón. Principalmente algodón. 8. Indica el gobierno que restableció las elecciones municipales. Justo mira lo que estamos viendo hace poquito. La E. La E. ¿Bajar a qué te refieres? ¿Así? ¿Hacia abajo? ¿O bajar de aquí arriba? ¿Así? Bueno, entonces 1E, 2E, 3E, 4E. A ver, no entiendo, pero ya. Bien. 9. 9. Identifique dos asuntos que corresponden al gobierno de Odría, conocido en la historia como el Ochenio. A ver. Obtención de dominio marítimo del Perú, persecución aprista, alianza con la oligarquía agroexportadora, claro, la 2 y la 3, ¿no? El dominio marítimo todavía se vio, la B sería, ¿no? La B, claro. Aquí no es caucho y pesca, eso es después, claro, la 9B. ¿Hay más jóvenes a ver? No hay más, creo. Listo, alumnos, 9B, 8. Gracias, a ver. Listo, jóvenes. Ahí están, miren. Un gusto como siempre. A ustedes las gracias. ¿Alguna preguntita más? De repente por allí. Y si no, jóvenes, nos vemos la siguiente clase.
el gobierno de Velasco, ¿no? Ahí está, el gran gobierno de Velasco. Listo, gracias jóvenes a ustedes. Listo jóvenes, no hay más preguntas. Pues nos vemos. Hasta la próxima con más historia, ¿ya? Gracias jóvenes, muchas gracias. Nos vemos, cuídense y hasta la próxima. Listo, amigo Beltrán, nos vemos, gracias, hasta luego. Listo, maestro, muchas gracias. Ah, ya, sí, sí, dígame, dígame. ¿Cómo se logra eso, amigo? Acá sí yo soy bien torpe con esto. A ver, ¿cómo lo... Gracias, jóvenes. A ver, ¿cómo lo hago eso? A ver, creo que es... A ver. Ya, a ver, creo que es esta manera. Un segundito. Ah, ya.